Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, espero que sigamos bien. Bueno, pues nada, nosotros seguimos a lo nuestro, ¿vale? Seguimos con el tema 9 de mates, seguimos con el tema de las rectas, circunferencias y ángulos. Recordamos así brevemente, en la semana anterior estuvimos viendo las rectas, estuvimos practicando con ellas y también jugando, y también vimos las circunferencias. Todo el tema de circunferencias tangentes, secantes, etcétera, ¿recordáis? Espero que sí. Bueno, espero que haya ido bien. Son contenidos bastante fáciles, ¿vale? No creo que sean contenidos muy complicados. Vamos también muy despacito para que no surjan muchas dudas, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir hoy. Vamos a seguir con el tercer apartado del tema, que ya es el último, que es el tema de los ángulos. Mira, con el tema de los ángulos, pues vamos a hacer una cosilla. Mira, en el libro que tenemos ahora no nos dan el tema de los ángulos desde el inicio, ¿vale? Y es un tema que nosotros no hemos visto así muy en profundidad. Entonces lo que vamos a hacer durante la clase de hoy es dar un poco de contenido inicial, de contenido base de lo que son los ángulos. Es decir, qué es un ángulo, qué tipos principales podemos encontrar, cómo se miden, etcétera, ¿vale? Eso es, digamos, lo más básico de lo que hay que saber de los ángulos. Y a partir de la clase siguiente ya vamos a empezar a trabajar directamente con el contenido que aparece en el libro, ¿vale? Pero claro, no podemos empezar a trabajar con lo que viene en el libro sin antes repasar muy bien lo más básico de los ángulos, porque no vamos a entender muchas de las cosas, ¿vale? De ahí que vayamos a empezar hoy desde el punto cero, es decir, desde el inicio de toda la teoría de los ángulos. Bien, pues vámonos para allá. Ahí tenéis distintos ángulos, ¿vale? Básicamente un ángulo, bueno, yo el concepto de ángulo yo creo que sí, más o menos lo tenemos todos muy claro, ¿vale? Ahora vamos a dar una definición muy clara, muy concisa de lo que es un ángulo, pero aún sin haberlo visto demasiado, yo creo que esto nos suena, ¿verdad? De que es un ángulo. Son dos líneas ahí que están unidas por un punto y que tienen una abertura, y esa abertura es lo que precisamente nosotros llamamos como ángulos, ¿vale? Bueno, he adelantado un poquito la definición con esta pequeña explicación, pero bueno, vamos a verla ahora. Vamos a verla ahora, mira. Ese chico que está ahí nos va a ayudar con la definición de ángulo. Mira lo que dice, es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Vamos a ir desglosando esta pequeña definición directamente viendo lo que tenemos aquí en este dibujo, ¿vale? Nos dice que es una porción del plano comprendida entre dos semirrectas. Una y dos. ¿Y por qué son semirrectas y no son rectas? Porque están acotadas por aquí. Están acotadas por un punto, ¿vale? Ese punto es el punto de inicio, es el punto de origen, como dice el chico aquí. Es el punto de origen, ¿vale? Y es el mismo para las dos. Tal cual, eso es un ángulo, ¿vale? Son dos semirrectas que tienen un inicio común, por eso son semirrectas, porque tienen un punto común, ¿vale? Y lo que el ángulo en sí es la abertura que hay entre ellas. Esta parte pintada de amarilla es lo que en verdad es el ángulo, ¿vale? Que por eso no lo pone aquí. Bien, hombre, evidentemente ángulo se le llama a toda la figura, ¿vale? A toda la figura, pero la figura recibe el nombre de esto, de la abertura que hay entre las dos líneas, ¿vale? Conceptos importantes, pues el punto de inicio, ese punto común de las dos líneas, de las dos semirrectas, se llama vértice, ¿vale? Que está aquí apuntado, y luego cada una de las dos semirrectas se le llama lado, lado y lado, ¿vale? Normalmente se suelen nombrar con letras mayúsculas. Ya la letra, pues depende de la que nosotros queramos, ¿vale? Normalmente suelen nombrarse así. Bien, pues esa es la definición de ángulo, ¿vale? Ya os digo, yo creo que la imagen en sí de ángulo nos suena a todos, pero la definición, y también que nos sirva también como unión de lo que vimos la semana pasada, pues también es bastante clarificadora, ¿vale? Repetimos, para que no quede dudas. Es porción del plano comprendida, es decir, entre dos semirrectas, una y dos, unidas por un punto, por un origen común, llamado vértice. ¿Sí? Aquí no hay mucho más, ¿vale? Yo creo que esto está bastante claro, bastante sencillo. Como definición yo creo que nos sirve. Si hemos trabajado bien el punto anterior del tema, creo que esta definición no da pie a ninguna confusión, a ninguna duda, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora los tipos de ángulo que podemos encontrar. Porque evidentemente las dos semirrectas y el vértice lo vamos a encontrar siempre, pero el ángulo va a variar, porque la posición de las semirrectas me va a variar el tipo de ángulo, ¿vale? Entonces aquí tenemos 5 tipos de ángulos distintos, solo con lo que nosotros vamos a trabajar de momento. El ángulo más famoso es este,
es el ángulo recto. Y digo famoso, bueno, famoso quizás no es la palabra correcta, pero es el ángulo de referencia, ¿vale? Es el ángulo de referencia, porque este ángulo nos va a servir para medir a todos los demás. Fíjate que un ángulo recto es un ángulo que está formado por dos líneas que son perpendiculares. Si yo prolongo esta línea por aquí y prolongo esta línea por aquí, y recuerdo un poquito lo que trabajamos la semana pasada en el tema con las rectas, me encuentro que son rectas perpendiculares, son rectas que se cortan, ¿vale? Rectas que se cortan en un punto concreto. En este caso, fíjate que uno va directamente en vertical y la otra va directamente en horizontal. Ese ángulo que se produce se llama recto y mide 90 grados, ¿vale? Los ángulos se miden por grados, se pone el número y esta O pequeñita, ¿vale? Que es el símbolo de grado de ángulo y normalmente se escriben aquí. Con lo cual, este ángulo de referencia, el ángulo que digamos base, en el que nos va a servir a todos para medir a los demás, se llama ángulo recto y tiene esta forma, dos líneas perpendiculares. Aquí estaría el vértice, porque es el punto de origen de las dos líneas, ¿vale? Eso es un ángulo recto. ¿Qué pasa con el ángulo llano? Este que está aquí al lado. Mira, el ángulo llano es como si nosotros le diéramos aquí un pequeño empujoncito a esta semirrecta y se cayera, ¿vale? Fíjate que lo que es un ángulo, en este caso sería el doble de este, el doble de grande, ¿vale? Y está totalmente abierto. Es decir, los dos lados, las dos semirrectas, están totalmente en horizontal y el ángulo ocupa todo esto. Hemos dicho antes que era el doble del recto. Por tanto, si el recto mide 90, el llano tiene que medir justo el doble. Claro que sí, 180, ¿vale? 180. Bien, este sería entonces el llano, ¿vale? De hecho, si ponéis aquí otro ángulo recto a continuación, ¿vale? Y quitáis los lados de arriba, tenéis el ángulo llano. Ya os digo, es un complemento al recto, ¿vale? Es el doble del recto. Bien, ¿qué pasa con el ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. ¿Cuánto menos? Pues yo qué sé, desde 1 hasta 89, como pone aquí, de 0 a 90, ¿vale? Todos esos ángulos que podemos encontrar ahí, pues serían ángulos agudos, ¿vale? Por tanto, una pregunta de lógica, una pregunta fácil, una pregunta que con pensarlo un poquito se responde rápido. ¿Cuántos ángulos agudos habría desde el 0 hasta el 90? A ver, imaginaos un ángulo cero. Un ángulo cero sería solo una semirrecta, ¿vale? Con un vértice aquí y estarían las dos juntas. Yo empiezo a abrir, imaginaos un abanico, ¿vale? Imaginaos un abanico que está cerrado y que poco a poco empiezo a abrirlo. Y lo abro, y lo abro, y lo abro, y lo abro, pero la máxima abertura que podría tener el abanico sería esta, ¿vale? Imaginaos la situación. ¿Cuántos ángulos agudos podría yo encontrar antes de llegar al recto? ¿Sabéis el número? Sí, 88, ¿no? Sería 89. Sería el 0 no me sirve, ¿vale? Sería a partir de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar al 90, 89. ¿Sí? ¿Lo veis? Todo eso son ángulos agudos. Todo eso son ángulos agudos. Aquellos ángulos que miden menos de 90. Todos los que están antes de llegar al recto. Todos los que están antes de llegar al recto. Muy bien. ¿Queda claro entonces? Espero que sí, ¿vale? Vamos al siguiente tipo de ángulos, el obtuso. Bueno, el obtuso, digamos que es el contrario del agudo, ¿vale? El ángulo obtuso es aquel que me encuentro desde los 90 grados del ángulo recto hasta los 180 del ángulo llano. Lo que os decía antes, imaginaos que esta línea de aquí del recto le doy un pequeño empujoncito y esta línea poco a poco empieza a caer. Pom, 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 empieza a caer hasta que llega a la misma altura del lado que está en la base y se convierte en un llano. Pues antes de llegar al llano, antes de que ese ángulo midiera 180, todos los ángulos que están desde el 90 hasta el 180 serían ángulos obtusos. Fijaros que la abertura es muy grande. Fijaros en la abertura esta y ahora fijaros en esta. Ahí está la diferencia, ¿vale? Si esta es la referencia, estos son ángulos más pequeños y estos son ángulos mayores. Y este ya es un ángulo muy abierto, muy grande. Pero fijaros porque todavía hay un ángulo más grande que este. Y es este. El ángulo completo. El ángulo completo es aquel en el que el punto de inicio y el punto final del ángulo es el mismo. Es decir, esto es que los lados han empezado a abrirse aquí,
y no se han parado hasta que se han vuelto a unir de nuevo en el mismo sitio, ¿vale? Y fijaros lo que mide el ángulo completo, 360 grados. Fijaros la forma que tiene el ángulo completo. ¿A qué os recuerda? ¿A qué os recuerda esta forma de ángulo? Claro que sí, es una circunferencia, ¿vale? El ángulo completo se forma en forma de circunferencia, porque lleva toda esta cantidad de plano, ¿vale? Decíamos que era una porción de plano el ángulo, pues esta porción del plano es completa. Se forma una circunferencia. Digamos que es el ángulo más grande que hay, ¿vale? Si lo pusiéramos de menor a mayor, tendríamos lo siguiente. En primer lugar estaría el agudo, que son los más pequeños. Luego estaría el recto, luego estaría el obtuso, luego estaría el llano y por último estaría el completo, que sería el mayor. Claro, esto es muy fácil porque con la numeración de lo que miden los ángulos, la numeración de los grados, yo puedo averiguarlo muy rápido, ¿vale? Lo averiguo muy rápido. De todas formas, los ángulos es un contenido matemático que también se trabaja muy bien de manera visual, porque si tú dibujas un ángulo, estás viendo la abertura que hay. Y a través de la abertura puedes comprobar cuál es su tamaño, puedes comparar ángulos que se comparan de forma muy fácil. Es decir, que yo recomiendo, ¿vale? Igual que lo decíamos con el tema de las fracciones, que decíamos que ayuda mucho a hacer una representación gráfica de un concepto de fracción, pues igual ayuda al trabajar con los ángulos el dibujar ángulos, ¿vale? Ayuda un montón, porque de forma visual lo puedes ver, lo puedes comparar, lo puedes medir casi con la vista. Aunque luego tengas que utilizar un transportador, etcétera, pero que si vas dibujando ángulos, vas viendo de forma visual cómo son, con lo cual te permite tener el concepto mucho más claro, ¿vale? Muchísimo más claro. Muy bien, chicos, pues esto es lo que tenía para hoy, para vosotros, ¿vale? No quiero avanzar mucho más porque me gustaría que estos conceptos que son muy claves quedaran muy claritos, ¿vale? En la siguiente sesión vamos a empezar a trabajar ya con otros contenidos, pero el contenido de esta sesión es realmente importante. Míralo bien, por favor, estúdialo bien, practícalo bien. Si tienes dudas me preguntas, porque no deberíamos continuar si esta sesión no queda clara, dado que esto es lo base, lo primordial, lo base, lo principal, ¿vale? Del tema de los ángulos. Muy bien, pues con el contenido, igual que el contenido anterior, os dejo lo mismo, ¿vale? Os dejo una hojita de actividades, os dejo un vídeo de paso, un vídeo que está genial, os va a encantar, porque de forma muy dinámica vamos a repasar todo lo que hemos visto aquí, ¿vale? Y por último, pues os dejo un jueguecillo para que practiquemos con un poco de juego, ¿vale? Os lo dejo todo en la caja de descripción, ¿vale? Os lo dejo todo en la caja de descripción para que vosotros lo practiquéis con tranquilidad y mirándolo, ¿vale? Utiliza este vídeo como tú más veas conveniente, páralo, vuelve a verlo las veces que necesites hasta que el concepto realmente te quede muy clarito. No te quedes con dudas, por favor, porque si no luego para avanzar nos va a costar bastante más. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues que os vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.